transmitiendo aquí por Zoom y también por Facebook. Buenas noches a todos. Ahora sí comenzamos con esta clase, como la publicamos en la imagen, que esta clase se llama Llorar el 9 de Av. ¿Acaso debemos nosotros de llorar en Tisha B'Av? Sabemos nosotros que nos encontramos a prácticamente 2 días de ese día por el cual miles y miles de Yehudim sufrimos cada año, y son días muy difíciles realmente, desde hace casi 2000 años, donde nosotros conmemoramos, recordamos lo que sucedió desde la destrucción del primer y segundo Bet HaMikdash. Sabemos nosotros el templo sagrado, que todo comenzó por la historia de los espías, que lo vamos a platicar un poco más adelante en esa clase. Como dijimos, el tema de la clase es: ¿acaso debemos de llorar en Tisha B'Av? ¿Acaso existe ese día donde debemos nosotros de derramar lágrimas por el pasado? Así que vamos a comenzar con el tema, Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, y vamos a tratar de explicar qué significa este tema de si debemos de llorar o no debemos de llorar en ese día 9 de Av, que comienza este miércoles en la noche y continúa todo el jueves hasta aproximadamente 9 de la noche aquí en México. Shelomo Amelech, el rey Salomón, escribió lo siguiente: la Kol Zman Va'et, para todo existen los momentos. Hay momentos para construir y hay momentos para destruir. Dice Shlomo Amelech, el rey Salomón, hay momentos para llorar y hay momentos para reír. La pregunta es: ¿cuándo es el momento para llorar y cuándo es el momento para reír? Shlomo Amelech nos dice que existe un momento que debemos de llorar. No solamente que es opcional, que es optativo, si es que estamos dolidos y debemos de llorar, sino Shlomo Amelech, el rey Salomón, nos dice que precisamente debemos nosotros de llorar en algún momento. ¿Y cuándo es ese momento? Nos dice Shlomo Amelech, como lo explica Rashi, la Kol Zman Va'et et Libkot. ¿Cuándo es ese tiempo que debemos nosotros de llorar? Y explica el comentarista Rashi, hace 2000 años, hace 800 años que vivió Rashi, nos dice Rashi que en el día de Tisha B'Av nosotros debemos de llorar. La pregunta es: nosotros sabemos que cada uno de nosotros tenemos que servirle a Dios con alegría, como está escrito, Ibdu et Hashem besimha, sirvan a Dios con alegría. Entonces, ¿cómo es posible que el rey Salomón nos diga que debemos de cumplir la mitzvah de Tisha B'Av con lágrimas? Sobre esto explican nuestros sabios que incluso las lágrimas que derrames en Tisha B'Av deberás hacerlo con alegría. Imagínense, debemos nosotros de derramar lágrimas, pero pensando que estamos sirviendo a Dios con alegría. ¿Cómo es esto? Está escrito en el Talmud, en Masejet Makot, Baderech she'adam rotze lelech, ba molihim oto. En el camino que la persona quiera ir la persona, en ese camino lo encaminan del cielo. ¿Qué significa? Que si una persona quiere ir por tal camino, la persona quiere tomar tal rumbo en su vida, del cielo lo encaminan, del cielo lo ayudan a tomar ese camino que la persona está decidiendo tomar. ¿Qué sucedió en el tiempo de los Meragelim, de los espías que nos cuenta la Torá? Habían 12 espías, 12 Meragelim, 12 hombres tzadikim, que eran personas buenísimas, justos, jajamim,
que ellos fueron a la tierra de Israel para espiar la tierra, a ver cómo va a ser, ya que Dios les había dicho que van a ir a vivir a esa tierra de Israel. Pero estos hombres decidieron, querían ir a ver cómo está esa tierra de Israel. Así que estos hombres fueron y cuando regresaron únicamente dieron su informe de lo negativo que vieron. Únicamente informaron las cosas que no les estaba gustando. Miren, hay frutas muy pesadas. ¿Cómo vamos a hacer para comer frutas tan pesadas? Hay mucha gente que está muriendo. Hay gente gigante. La verdad es muy difícil. Va a ser imposible para nosotros vivir en esa tierra tan complicada. Así fue el informe que les dio los Meragelim a todo el pueblo de Israel. Así que en ese momento dijo Dios, en el camino que la persona quiere ir, en ese camino lo encaminan a él. ¿Qué significa? Que si los Meragelim, los espías, decidieron, tomaron el camino de negativos, tomaron el camino de llorar, tomaron el camino de sacar lágrimas que realmente eran en forma negativa, no en forma real, era en forma de pesimismo. Entonces Dios dijo, si ustedes quieren tomar ese camino negativo y quieren tomar el camino de llorar, yo les voy a poner realmente que sean sus lloriqueos, que sean sus lágrimas reales para el futuro. Y fue así que ese día de Tisha B'Av, ese día que los Meragelim, los espías, lloraron sin motivo válido, Dios instituyó que ese día sea un día de lágrimas con un motivo válido. Y fue por eso que Dios, por supuesto, Dios dolido, tuvo que destruir el primer Betamigdash, el segundo Betamigdash. La Inquisición comenzó también el 9 de Av. Dicen que también la Shoah, el Holocausto, se tomaron las decisiones en el día de Tisha B'Av. Y sabemos cómo hemos sufrido tantos años. ¿Por qué? Porque la persona decide qué camino desea tomar. Si la persona le gusta quejarse, entonces Dios les mandará motivos para que se quejen más. La persona le gusta llorar por cosas vanas, por tonterías, entonces Dios le va a mandar motivos para que llore también por cosas vanas. Si la persona quiere, le gusta siempre agradecer, le gusta estar alegre, incluso por cosas vanas, entonces Dios les va a mandar motivos para que se alegre por motivos válidos. Imagínense, es una Gemara, una parte del Talmud muy fuerte. En el camino que la persona quiera ir, en ese camino del cielo lo conducen. Yo te pregunto, ¿en qué camino te gusta estar? ¿En el camino del agradecimiento? ¿En el camino de los favores? ¿En el camino de estar alegre? Entonces Dios te mandará motivos para que agradezcas. Dios te mandará motivos para que estés alegre. Pero si a ti te gustan las quejas y siempre buscarle la parte negativa a la vida, entonces Dios seguirá tu camino y tú estarás en ese rumbo de las quejas y de la tristeza, porque tú escogiste ese motivo. Ahora debemos de saber, de entender por qué debemos realmente de llorar. Si ya dijo Shelomo Amelech, dijo el rey Salomón, hay tiempos para llorar. Pero por otro lado, ya dijimos ahora que el Talmud dice que en el camino que la persona quiera ir, de ahí Dios lo va a conducir. Entonces, si nosotros vamos a llorar, entonces Dios nos va a mandar motivos para que lloremos más. Ya no entiendo la contradicción. Por un lado, Shelomo Amelech nos dice que hay que llorar, pero el Talmud nos dice que si escogemos
las lágrimas, Dios nos va a mandar más motivos de lágrimas. Es una contradicción muy fuerte entre un versículo del rey Salomón y lo que está escrito en el Talmud. Sobre esto vamos a explicar una historia que sucedió hace exactamente 33 y 20, 53 años, en la guerra de 1967. Sabemos nosotros que en el año 67, ¿cuántos soldados, cuántos Yehudim guerrearon en esa guerra tremenda del año 67? Conozco gente hoy en día que estuvo en esa guerra y se salvó impresionantemente. Dicen que esa guerra fueron de las guerras con más milagros que sucedieron en todas las guerras que ha tenido el pueblo de Israel. Cuando los Yehudim, los soldados israelíes, ganaron la guerra, por supuesto que estaban felices, radiantes de alegría. Y todos esos soldados que llegaron del frente de la guerra, llegaron al cótel, bailando, llorando de la alegría impresionantemente. Y de repente llegaron dos soldados muy alejados en la religión, que ellos no eran principiantes, apenas estaban empezando a luchar al frente, pero estos soldados no habían ido a la guerra. Y cuando llegaron al cótel, estos dos soldados vieron a miles y miles de soldados bailando, festejando, llorando de la alegría. Y un soldado le dice al otro: oye, ¿qué está sucediendo? Y el otro soldado, uno de los dos, empieza a llorar. Oye, pero ¿tú de qué estás llorando? Ni sabes por qué. ¿Por qué están festejando? Le dice el soldado. Escuchen qué palabras, que va a ser el tema de la clase de hoy. Estoy llorando porque no sé por qué debo de llorar. Si todos esos soldados están llorando, es por algún motivo. Y yo estoy llorando porque no sé por qué debo de llorar. Y así nos encontramos en estos días. Mencionamos en la publicidad que si el día de Tisha B'Av debemos de llorar, la respuesta es sí. Porque ya lo dijo Shelomo Amelech, hay tiempos para reír y hay tiempos para llorar. ¿Y cuándo es el tiempo para llorar? Dijo Rashi, el comentarista Rashi, Rashlomo Itzhaki, hace 800 años. ¿Cuándo es ese tiempo que debemos nosotros de llorar? Es el día de Tisha B'Av. La pregunta es, ¿por qué debemos de llorar si ya el Talmud nos dice que en el camino que la persona escoja, entonces en ese camino Dios lo va a encaminar? Para esto vamos a traer varios motivos del por qué debemos nosotros de llorar, principalmente ese día de Tisha B'Av. Primer motivo, como ya explicamos, debido a nuestros pecados, debido a esos informes negativos, Dios, con toda la tristeza y dolor del mundo, tuvo la necesidad de aplicar la ley de la consecuencia. ¿Qué significa? Todo lo que nosotros hacemos o no hacemos tiene una consecuencia, y dentro de las consecuencias de lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, es lo que repercute en nuestras vidas. Y una de las cosas que tuvo la consecuencia fue la destrucción del primer y segundo Bet HaMikdash. Pero yo les pregunto, Dios, Akadosh Baruj Hu, el rey del mundo, ¿qué sintió en quemar su casa? Dios, ¿qué sentimiento tuvo al destruir su hogar? Por eso sí debemos nosotros de llorar, porque Dios, nuestro Padre, se quedó sin su casa. La presencia divina de Dios ya no reside en algún lugar fijo. Dios está como nómada, viendo dónde posar. Y es por eso que nosotros tenemos Bate Knesiot, sinagogas, para que parte de la presencia divina pose en esos lugares. Pero realmente no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la presencia divina posaba en el Bet HaMikdash, en la casa permanente de Dios. Y hoy en día ya no tenemos esa casa de Dios.
porque Dios la tuvo que destruir debido a nuestros pecados. Número 2. En el tiempo del Bet HaMikdash, en el tiempo que existía el templo sagrado, existían las profecías, existían los Neviim, existía el pectoral del Cohen Gadol. ¿Qué significa? Una persona tiene un problema social, económico, un problema de salud, automáticamente iba con el Cohen Gadol, iba con el profeta y le decía: tú estás mal en esto y en esto, tienes que mejorar en esto y en esto. Y automáticamente la persona se curaba. La persona ya podía tener esa tranquilidad económica, social, material, de salud, porque existían esos profetas, ese pectoral, ese Cohen Gadol, que nos ayudaba a decirnos por medio de profecías cuál era ese problema que teníamos. Pero hoy en día queremos saber la solución del COVID. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántos meses llevamos sufriendo, perdiendo gente, conocidos, perdiendo hermanos nuestros? ¿Por qué? Porque no conocemos la solución a esta epidemia, a esta pandemia, a esta enfermedad, a este virus. Si estaríamos viviendo en el Bet HaMikdash, en Jerusalén, entonces cualquier persona podría ir al Bet HaMikdash y preguntar cuál es la solución, y el Cohen Gadol en un segundo te podía decir cuál es la solución para todos los problemas. Pero hoy, año 2020, que no tememos Bet HaMikdash, día tras día sufrimos y sigue la gente yéndose de este mundo y seguimos sufriendo porque no tenemos ese Bet HaMikdash. Número 3. Está escrito en el Talmud que la alegría verdadera se perdió desde que el Bet HaMikdash se destruyó. No entendemos qué era una verdadera alegría. ¿Por qué? Porque está escrito en el Talmud Masejet Sukkah: quien no conoció la alegría del Bet HaMikdash, jamás en su vida conoció alguna verdadera alegría. Tal vez la pasemos bien, tal vez a veces bailamos, nos reímos, pero estamos muy lejos de conocer una alegría auténtica. Nosotros sabemos, entendemos que existen niveles de alegrías. No es lo mismo cuando estás con tus amigos y te tomas unos tragos. Una alegría cuando estás bailando en una boda, o una alegría cuando nace tu hijo. Sabemos que existen diferentes tipos de alegría, diferentes tipos de felicidad. Y así como no entendemos cuando el Bet HaMikdash estaba alegre, entonces no entendemos muchas cosas cuando el Bet HaMikdash estaba construido. Es por eso que también hoy en día, además de las enfermedades, además de los problemas sociales, además de que Dios se quedó sin su casa, tenemos este gran problema, que no conocemos qué es una verdadera alegría, una felicidad auténtica, debido a que no tenemos ese Bet HaMikdash. Y número 4, que es algo muy difícil de entender, está escrito en el Talmud: desde el momento que se destruyó el Bet HaMikdash, Sha'arei Tefilá Ninalú, los portones de la tefilá, esas puertas de las plegarias están cerradas. ¿Qué significa? Que debemos nosotros de hacer esfuerzos muy elevados para poder lograr que Dios escuche nuestras tefilot. Porque los portones en el tiempo del Bet HaMikdash estaban abiertos, no había que ni tocar la puerta para que Dios nos escuche. Pero hoy en día debemos de rezar muy fuerte, a veces derramar lágrimas, a veces acabar el Teilim para que Dios nos escuche. Por supuesto que Dios siempre escucha, pero para que Dios reciba nuestras tefilot no es lo mismo que en el tiempo de antes. Pero les voy a decir la solución para que Dios escuche todas nuestras plegarias. Así como les dije que Sha'arei Tefilá Ninalú, los portones de la tefilá se cerraron,
Está escrito también algo más. Sharedim Loninalu. Los portones de las lágrimas no se cerraron. Y sobre esto hay una pregunta. Si los portones de las lágrimas nunca se van a cerrar, entonces ¿para qué hay portones? Normalmente, si tú quieres poner una puerta en un lugar, ¿para qué la pones? Para abrir y cerrar la puerta. Pero si es un lugar que jamás necesitas cerrarlo, ¿para qué pones puertas? Si es así, ¿para qué existen las puertas, los portones de las lágrimas? Si está escrito en el Talmud, si que jamás se van a cerrar esos portones. Sobre esto explican nuestros sabios, explica Shalom Arush, el autor del gran libro Gana Emuná, libros preciosos que fortalecen la fe en Dios. Explica Rabarush algo perfecto, algo increíble, algo precioso. Existen portones de lágrimas que sí se cierran y existen portones de lágrimas que no se cierran. ¿Qué diferencia? Dice Rabarush, cuando la persona llora por quejas, cuando la persona llora por ser negativo, cuando la persona llora por únicamente para quejarse, entonces inmediatamente los portones que comunican al cielo se van a cerrar. Pero cuando la persona llora por agradecimiento, cuando la persona llora de alegría de que Dios está pegado a él, esas lágrimas, esos portones que están conectados al cielo jamás se van a cerrar. Es por eso que existen también lágrimas buenas. Shlomo Amelech que dijo, hay tiempos de llorar, sí, cuando te vas a unir a Dios, cuando esas lágrimas te van a pegar a un vínculo con Dios, son buenas lágrimas. Pero ¿qué dijo el Talmud? Cuando la persona quiere quejarse, quiere llorar, del camino lo van a encaminar para que siga llorando. Esas lágrimas son totalmente prohibidas, porque son las lágrimas que te cierran el conducto con Dios. Es por eso que debemos nosotros de llorar, sí, de alegría cuando Dios te devuelve la vida cada día. Y debemos nosotros de llorar cuando nos nace un hijo agradeciéndole a Dios. ¿Y pudiste comer hoy? Llora de alegría porque hay mucha gente que no tiene que comer y se está muriendo de hambre. Esas lágrimas sí son buenas. Y ahora vamos a nuestro tema. En Tisha B'Av debemos nosotros de llorar. Este 9 de Av, ¿qué debemos de hacer? La respuesta es, dicen nuestros sabios, dicen nuestros jajamim, lo que lloras en Tisha B'Av, esas lágrimas que derramas en Tisha B'Av, te las vas a ahorrar por otros problemas que Dios te pueda mandar. ¿Qué significa? Tal vez la persona tenía destinado sacar 30 lágrimas en el año. Si la persona derrama 25 lágrimas en Tisha B'Av, ya únicamente va a llorar 5 lágrimas por otras cosas. Pero si la persona no llora en Tisha B'Av, entonces esas lágrimas, Barminan, va a tener que utilizarlas para otras cosas. Es por eso que se recomienda mucho tratar de llorar en Tisha B'Av. Sí se recomienda leer libros, tal vez del Holocausto, libros del Bet HaMikdash, historias del templo sagrado, y también sentir lo que Dios está sintiendo para que lloremos. Y esas lágrimas que derrames en Tisha B'Av, ya no las vas a derramar otros días del año. ¿Por qué? Porque ya utilizaste las lágrimas para un objetivo bueno, no como los Meragelim, los espías, que utilizaron sus informes negativos. Es por eso la gran importancia que de verdad sí debemos nosotros de llorar. Ahora vamos a preguntarnos cuál fue el motivo
¿Cuál fue la consecuencia? El motivo y la consecuencia el cual Dios tuvo que destruir Bet HaMikdash. Sabemos que la consecuencia fue que la presencia divina ya no posa en algún lugar fijo porque Dios se quedó sin casa. Así como lo oyen, Dios se quedó sin casa. Incluso que Dios es el dueño del mundo, no tiene un lugar fijo el cual reposar su Shejinah, su presencia divina. Y les voy a decir algo que escuché la semana pasada muy fuerte. Sabemos que en estos meses estamos sin Bet Knesset, estamos sin la posibilidad de entrar a nuestras sinagogas. Y nosotros este miércoles, jueves, en Tisha B'Av, vamos a pedir el Bet HaMikdash. ¿Qué es el Bet HaMikdash? La casa grande, el templo grande. Pero yo les digo, si hoy en día no tenemos ni el Bet Knesset Akatán, no tenemos ni el templo chiquito, ¿cómo vamos a lograr tener el templo grande? Hoy en día no tenemos esa sinagoga chiquita. ¿Y nosotros acaso estamos pidiendo el templo grande, el Bet HaMikdash? Para lo cual tenemos que saber, como les dije, cuál fue el motivo por el cual Dios tuvo que destruir su casa. Sobre esto está escrito en el Talmud, por Sinat Hinam. ¿Qué significa? Por odio gratuito. Por eso estamos hoy sentados cada año en Tisha B'Av y estamos llorando. Por odio gratuito. ¿Qué significa odio gratuito? Odio sin motivo. Odio sin alguna justificación válida. Está escrito en el Talmud, al final de Masejet Sotá. Peneador, Kipnea Kelev. Cuando se acerque la generación del Mashiach, que hoy en día estamos cerca, como dicen nuestros sabios, la generación cercana al Mashiach va a ser Pneador, Kipnea Kelev. ¿Qué significa? La cara de la generación va a parecer como la cara del perro. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? La generación que va a estar cerca del Mashiach va a tener cara de perro. ¿Qué significa? Explica nuestros sabios que si yo le echo, por ejemplo, un palo a un perro, le echo una piedra, automáticamente el perro va a ir tras la piedra. El perro que hace va tras el palo. Pero, ¿por qué el perro no va tras la persona que le echó la piedra? ¿Por qué el perro no va tras la persona que le echó la piedra o el palo? ¿Por qué? Porque el perro ve únicamente el golpe que le dieron y no ve la fuente de donde vino ese golpe del palo o la piedra. Dicen nuestros sabios que lo mismo está sucediendo hoy en día. Nosotros recibimos un insulto, nosotros recibimos algún golpe de alguien y nosotros vamos tras la persona que nos los mandó y no vamos tras la fuente de ese quien nos los mandó. Nosotros debemos de saber que si recibimos algún insulto, recibimos alguna palabra fea, recibimos algún golpe, recibimos a alguien que nos robó, debemos de ir directamente a la fuente de quien nos los mandó. Y la fuente, ¿quién es? Es Dios. Debemos de saber que todo lo que nos sucede en esta vida es porque Dios quiere que así suceda. Recibimos a alguien que nos gritó, recibimos alguna vergüenza de alguien, recibimos algún insulto. ¿Tú qué crees? Claro que Dios va a castigar a tal persona que te insultó, te avergonzó. Pero ¿quién te lo mandó? Dios hizo que te pase. ¿Por qué? Porque te lo merecías. Si te pasó, significa que te lo merecías. Que la persona que te gritó, te insultó, va a tener un castigo. Por supuesto que va a tener un castigo, porque él fue el palo y fue la piedra. Pero ¿quién te aventó al palo y la piedra? Fue Dios. Claro que la persona tiene libre albedrío, lo repito, y va a recibir un castigo, sí. Pero, Pneador que Pnea Kelev,
debemos de estar conscientes de quién no los mandó. Y ese es el problema. Por eso se llama Sinat Hinam. Por eso se llama un odio gratuito. ¿Cómo yo puedo odiar a alguien si tal persona fue únicamente la piedra y el palo? Debemos de irnos a la fuente principal, que es Dios. Y si Dios nos mandó ese palo, esa piedra, debemos de saber que es porque nos los merecíamos. Por eso la persona que odia a alguien es siempre injusto. Es sin algún motivo válido. Porque la persona es únicamente una piedra y un palo. Y es por eso que se destruyó el Betamigdash. Porque no entendimos. Y hoy en día seguimos sin entender que todo lo que nos sucede en esta vida, segundo a segundo, alguien nos robó, alguien nos insultó, alguien nos gritó, alguien nos llamó feo la atención, alguien nos hizo algo que no nos gustó. No fue la persona, fue Dios. Y la persona quiso ser el emisario, quiso ser la piedra, quiso ser el palo, pero Dios te lo mandó. ¿Qué podemos hacer entonces para solucionar esto? Al contrario de lo que estamos hablando. Tener emuná, saber, entender que todo lo que nos sucede en la vida es mandado por Dios. Recibiste un insulto, recibiste un grito en frente de muchas personas, alguien te robó. Antes de hacer cualquier cosa, primero levanta la vista al Shamaim y di: Dios, yo sé que tú me lo mandaste por algún motivo. ¿Cuál es el motivo? Ya lo analizaré. Pero primero que todo debes de entender que todo, absolutamente todo lo que te pasa, particularmente a ti, es mandado por Dios. Basta de quejarnos, basta de siempre ser negativos, basta de siempre que suceda algo, buscarle el punto negro. Hace calor, uff, qué calor hace. Hace frío, uff, qué frío hace. ¿Cuántas cosas nos quejamos en el día? De verdad, si hacemos una lista, de verdad, tratemos de hacerla. ¿Cuántas cosas dices, gracias Dios? Y cuántas cosas dices, uff, hace frío, hace calor, qué tráfico, mira la persona, cuánto tiempo me hizo esperar, está ocupado. ¿Cuántas cosas nos quejamos? ¿Cuántas cosas? Debemos aprender a ver la vida más positiva. Les quiero contar una historia para finalizar. Había en la generación pasada un gran tenista llamado Arthur Ashe. Este gran tenista... Un segundo, perdón. Voy a silenciar a todos. Listo. Era un gran tenista llamado Arthur Ashe. Este Arthur Ashe fue muy famoso incluso hace unos años. Un amigo mío me enseñó una raqueta que era la original de Arthur Ashe. Me la mandó por foto porque le conté esta historia y le encantó. Este Arthur Ashe, al final de su vida, tuvo un problema de salud muy grave, donde en el hospital le pusieron lo inyectaron, y la sangre que le inyectaron estaba contaminada, estaba infectada por SIDA, y al final murió trágicamente este Arthur Ashe. Cuando estaba en el hospital, Arthur Ashe, llegó uno de sus famosos fan y le preguntó: Arthur, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que a ti te suceda esto? ¿Cuántas millones y millones de inyecciones pasan en los hospitales y nadie se contagia, nadie se infecta? Precisamente a ti te tocó esta inyección que estaba infectada. Dijo Arthur Ashe: mira, te voy a decir algo. ¿Tú sabes cuántas personas les gusta jugar tenis? Se hizo un estudio. 5 millones de personas en Estados Unidos les gusta jugar tenis. Únicamente 500,000 más o menos saben agarrar la raqueta. De esas 500,000, 50,000 pudieron jugar y tener una cancha y más o menos ser buenos. De esos 50,000, únicamente 5,000 se hicieron profesionales. De esos 5,000, únicamente 500 pasaron a grandes ligas de tenis.
De esos 500, únicamente 50 pasaron a ligas mucho mayores profesionales. De esos 50, únicamente quedamos 8 en las finales. De las 8 quedamos 4 en las semifinales. Y al final 2 en las finales. Y al final de cuentas, yo gané el torneo mundial de tenis. Y jamás le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué me tocó a mí ser el ganador? Así como nunca le pregunté a Dios, ¿por qué a mí me tocó ser el ganador? Tampoco le voy a preguntar a Dios, ¿por qué a mí me tocó tener este problema? ¿Cuántas veces al día recibimos cosas bonitas? Puedes respirar, puedes caminar, puedes comer, puedes ponerte una ropa, puedes ir al baño. ¿Cuántas cosas puedes hacer? ¿Y cuántas de las cosas que sí puedes hacer le agradeces a Dios? ¿Y cuántas cosas negativas que te pasen al día te quejas? Aprendamos, señores y señoras, a ser más agradecidos. Aprendamos cada vez más a ver el lado positivo de la vida. Porque recuerden lo que dice el Talmud. En el camino que la persona quiera ir, en ese camino lo conducen del cielo. ¿Te gusta quejarte? ¿Qué crees? Dios te va a mandar muchos motivos para que te quejes. ¿Te gusta llorar en vano? Dios te va a mandar muchos motivos para que llores en vano. Perdón, así lo dice el Talmud. ¿Te gusta agradecer? Dios te va a mandar muchos motivos para que agradezcas. ¿Te gusta ser positivo? ¿Te gusta alabar a Dios? Dios te va a mandar muchos motivos para que agradezcas, estés contento y alabes a Dios. Este es el mensaje increíble que podemos sacar nosotros de Tisha B'Av. ¿Debemos de llorar o no debemos de llorar? Ya explicamos, resumimos. ¿De qué lloras? Si lloras de alegría, si lloras para conectarte con Dios, si lloras por la pérdida del Bet HaMikdash, entonces vale la pena porque te estás conectando y Dios te va a mandar motivos para que llores de alegría. Pero si lloras porque te gusta quejarte, si lloras en vano, si lloras por tonterías, entonces así vas a seguir llorando, que así sucedió hace miles de años, que cada año lloramos por cosas terribles que pasan. Si queremos nosotros construir la casa de Dios, el tercer Bet HaMikdash, lloremos de verdad de alegría y lloremos por el dolor que Dios tiene, que no tiene una casa. Si nosotros queremos ver la construcción del Bet HaMikdash, debemos de sentir el sufrimiento que Dios tiene. Así que Bezrat Hashem, le pedimos a Hashem Itbaraj que nos mande el tercer Bet HaMikdash pronto, que lloremos de alegría, que lloremos de cosas bonitas, que estemos alegres toda nuestra vida, y así Bezrat Hashem veamos la llegada del Mashiach, Bimera Amenu. Bezrat Hashem, este jueves Tisha B'Av, Bezrat Hashem, que sea un día de alegría, que Bezrat Hashem veamos antes de este jueves la construcción del Bet HaMikdash, Bimera Amenu. Amén. Gracias a todos. Buenas noches, Bezrat Hashem.